Bien, hermanos, ya como les comentaba, vamos a continuar y mejor dicho cerrar la serie de estudio en torno a este libro que nos acompañó por una gran cantidad de meses, así que hoy también finalizamos una etapa también del estudio bíblico, así que es una jornada doble en el sentido de que estamos terminando un libro y también estamos cerrando un ciclo del estudio bíblico. Así que espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Espero también haber podido haber sido claro en las enseñanzas. También agradecer a todos aquellos hermanos que colaboraron en la preparación y en la exposición de algunas de estas clases también, así como de todos los hermanos que participaron de este estudio, tanto presencial cuando nos juntábamos en el templo, y también aquellos que han seguido las transmisiones también fielmente. Les saludo y les animo, y espero que el Señor también haya bendecido sus vidas y que estas clases también hayan sido de mucho provecho, ¿ya? Así que ya sin tanto preámbulo, vamos con la clase de hoy, que está centrada en lo que nosotros llamamos las ovejas. Las ovejas. Ya hemos estado hablando de los ancianos, de los líderes. Sin embargo, no podemos negar o no podemos olvidar que la iglesia está conformada por personas, miembros, que son pastoreadas. En este caso, ocupamos el concepto de ovejas. Y vamos a hablar hoy de las ovejas de la iglesia. Así que vamos a ir viendo las láminas con respecto a este punto. Y este es el estudio número 17 que habla sobre las ovejas, pero también acerca de las responsabilidades. No sé si usted se ha preguntado alguna vez cuáles son sus responsabilidades como oveja, cuáles son sus responsabilidades como miembro de una iglesia. ¿Qué es lo que usted debería hacer como asistente o miembro de una iglesia? La Biblia dice algo, usted debería cumplir ciertas cosas. Bueno, vamos a estar hablando de eso en esta clase. Y quiero citar Efesios 5, 25 al 27, de la segunda parte del versículo 25 en adelante, que Pablo menciona lo siguiente: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ya vamos a tener ese versículo para iniciar esta clase, que nos muestra también esta idea de que la iglesia tiene un propósito, que la iglesia cumple una labor dentro del plan de Dios, en primer lugar siendo la esposa de Cristo, siendo la esposa del esposo, que el esposo se ha propuesto santificarla, se ha propuesto purificarla, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes que manchen esta santidad, ¿ya? Entonces, la iglesia existe por algo. Nosotros, cuando decimos que somos iglesia, cuando decimos que usted es miembro de una iglesia o que es miembro de la iglesia del Señor, usted en cierto sentido cumple una función dentro de este cuerpo, y eso es lo que vamos a estar viendo en esta clase. Quisiera citar unos párrafos del autor de este libro, que él dice lo siguiente en relación a este capítulo. Él comenta esto: creo que la mayoría de las ovejas no se han detenido a pensar acerca de cuáles son sus obligaciones ante Dios. Es muy probable que no se hayan percatado de esos compromisos porque no se les ha enseñado. Por otro lado, a veces las ovejas hacen caso omiso de las enseñanzas que ya han recibido y, al desobedecer, dejan de cumplir sus responsabilidades. Pero quizás haya incluso otra razón. Nosotros llegamos a la familia de Dios de la misma manera que llegamos a la familia terrenal. Nacemos en medio de una familia dentro de la cual durante los primeros años nuestros padres nos proveen todo cuanto necesitamos. Crecemos pensando que esos padres deben continuar haciéndolo todo mientras nosotros no tenemos poca o ninguna responsabilidad. Si este es el caso, llegamos a la iglesia pensando de la misma forma, esperando que otros sean responsables de nuestra salud espiritual
en tanto que nosotros evadimos todos nuestros deberes para con el cuerpo de Cristo y para con nuestros líderes. De igual modo que los padres entrenan a sus hijos para que estos maduren emocional y espiritualmente, los pastores deben entrenar a las ovejas de su rebaño para que alcancen la madurez espiritual requerida. Entonces, lo que hace Miguel Núñez es comparar esta idea de cuando tú llegas a la iglesia, cuando tú eres nuevo en una iglesia o te estás formando en la fe, tú eres igual que un niño, un pequeño, un recién nacido. En primer lugar, cuando uno llega a este mundo, los padres se preocupan del cuidado, se preocupan de suplir toda necesidad, porque evidentemente un recién nacido no tiene esas capacidades. Sin embargo, a medida que ese bebé, esa persona va creciendo, con el tiempo los padres les van enseñando ciertas cosas, les van dando ciertas responsabilidades. Por lo tanto, esa persona o ese bebé que va creciendo va adquiriendo un mayor conocimiento y puede realizar funciones o acciones conforme a su propia capacidad y responsabilidad. En esta idea, Miguel Núñez lo compara con la iglesia. A veces también llegamos a la iglesia o nos relacionamos en la iglesia de la misma forma que un bebé, pensando en que todas nuestras necesidades van a ser suplidas, que no hay una necesidad de involucrarnos, no hay una necesidad de trabajar, de servir, porque van a haber otros que se van a encargar de eso. Y eso es un problema, es un error bíblicamente. Lo que nosotros tenemos que entender es que todo cristiano debe caminar hacia la madurez espiritual, a fin de que pueda trabajar y servir en la iglesia. Y esa también es una labor de los pastores de la iglesia, ¿ya? La labor de los pastores de una congregación es que la congregación o las personas que conforman esa congregación vayan creciendo en madurez. Que no sean las mismas personas que fueron cuando recién llegaron a la iglesia o recién llegaron a la fe, sino que puedan ser personas maduras, más independientes, por decirlo de alguna forma, pero que sean pastoreadas y que puedan servir en la iglesia. El autor nos señala y destaca tres tipos de responsabilidades de las ovejas, tres tipos de responsabilidad de cada miembro de una iglesia. En primer lugar, destaca responsabilidades hacia ellas mismas, o sea, cuál es tu propia responsabilidad en primer lugar. En segundo lugar, responsabilidades hacia la iglesia, como yo me preocupo de la iglesia. Y finalmente hacia sus líderes, hacia aquellos que el Señor ha puesto por responsables dentro de una congregación. Por lo tanto, nosotros como creyentes tendríamos tres tipos de responsabilidades: hacia nosotros mismos, hacia nuestra iglesia y finalmente hacia los líderes de nuestra iglesia. Vamos a ver el primer punto que trata sobre hacia nosotros mismos, las responsabilidades hacia nosotros mismos. Y aquí podemos destacar esta frase que es importante: crecer espiritualmente y emocionalmente involucradas en el cuerpo de Cristo. Esta es una de las responsabilidades de la oveja y para eso quiero leer Hebreos 10 del 23 al 25, que dice lo siguiente. Ahora voy a leer Reina Valera, así que vamos a leer Hebreos 10 del 23 al 25 y dice lo siguiente: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que está diciendo acá el autor a los hebreos? Está resaltando la importancia de que los cristianos se congreguen. Y él dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar nuestra profesión de nuestra esperanza. O sea, ¿de qué forma tú mantienes firme tu esperanza, tu profesión de fe? Congregándote. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, a medida que el día del retorno del Señor se acerca,
más deberíamos buscar estar juntos, congregados. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias? Que nosotros también podemos observar de ciertas personas que a veces pasan por un periodo de alejamiento, o por otro lado rechazo al apoyo pastoral, que personas que a lo mejor no consideran importante congregarse, que no consideran necesario recibir consejería pastoral, apoyo, exhortación, corrección, incluso discipulado. Y por otro lado también vemos personas que tienen cierta apatía por la iglesia, que en realidad ellos buscan una comunión con Dios, pero no con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, también hay un problema, una incoherencia en ese sentido. Por lo tanto, en primer lugar, una de las responsabilidades de un miembro de una iglesia, o mejor dicho, una de las responsabilidades de un cristiano, es el congregarse, el estar involucrado en una iglesia, porque eso va a estimularle, eso va a ayudarle a crecer espiritualmente, a poder también madurar emocionalmente, estando involucrado en el cuerpo de Cristo. Y acá nosotros como líderes de la iglesia no podemos meternos en sus vidas, no podemos obligarlos a congregarse, no podemos obligarlos a que estén en todas las actividades de la iglesia. Eso es algo que cada cristiano tiene que tener como convicción en su vida, de que si efectivamente el Señor los ha llamado a ser parte de su pueblo, uno de los mandatos es congregarse, es guardar, por ejemplo, el día del Señor, es guardar, por ejemplo, ese momento en donde el cuerpo de Cristo se reúne. No existe iglesia en la individualidad, no existe iglesia cuando tú crees y vives tu fe de forma personal y de forma aislada. Al menos el modelo bíblico no trabaja la iglesia así. El modelo bíblico siempre ha trabajado esta idea de que el pueblo de Dios está reunido, está congregado, está en una asamblea, por ocupar un concepto más bíblico. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con eso, de a veces dejar o tener una baja estimación de lo que es el día del Señor, lo que es congregarnos. Uno cuando está en una iglesia o le ha tocado liderar o pastorear una iglesia, uno se encuentra con distintos casos de personas que son a veces muy fieles en lo que es guardar el día del Señor, pero por otro lado uno también ve casos de personas que el congregarse no es algo prioritario. Vemos casos de personas que a lo mejor asisten una vez al mes, una vez al semestre, una vez al año, y eso también trae ciertas consecuencias espirituales. Personas que no tienen una identidad de comunidad con los hermanos, no desarrollan esa identidad o ese deseo de formar parte de una familia, y eso también genera, incluso en algunos momentos, esa apatía por la iglesia. Por lo tanto, es importante que como líderes de una iglesia estemos siempre recalcando esta responsabilidad de cada uno de los creyentes de poder guardar el día del Señor, de buscar crecer espiritualmente, de buscar ese desarrollo, esa edificación espiritual a través de la congregación, a través de amistades cristianas, a través de hermanos en la fe con los cuales uno se involucra. Y esto es lo que nosotros leíamos recién en el pasaje de Hebreos 10, que nos habla de esta idea de congregarnos. Y aquí quiero resaltar cuatro verbos que está ahí narrando, y está como, por decirlo de alguna forma, en primera persona plural. Por lo tanto, lo que está diciendo el autor y lo que está señalando acá es que cada cristiano, esto no es para los líderes, sino que para cada cristiano estas palabras son importantes. El considerarnos unos a otros. El considerarnos. Tú no puedes vivir una espiritualidad, una fe de forma individual. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿para qué tenemos que considerarnos? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando nos congregamos, somos estimulados por el Señor y también por nuestros hermanos. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos. Ya cuando se habla de exhortar, se hace referencia a esta idea de animar, de estar unos con otros. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Por lo tanto, una de las primeras responsabilidades tiene que ver con el crecimiento espiritual de cada uno. ¿Qué es lo que dice Miguel Núñez? Las ovejas tienen que ser enseñadas a depender de Dios. Y esto solo puede ocurrir cuando ellas toman responsabilidad de sus acciones y maduran espiritual y emocionalmente. Una característica de las personas maduras es que cuando necesitan ayuda, la buscan y se dejan ayudar por otros. Resulta prácticamente imposible pastorear ovejas que están física o emocionalmente alejadas o que no se dejan ayudar. Para pastorear se requieren dos cosas: una oveja presente y un pastor dispuesto, o una oveja que pida ayuda y un pastor que esté dispuesto a darla. Por lo tanto, acá se nos presenta este paradigma de lo que es iglesia y quienes conforman la iglesia. En primer lugar, pastores que pastorean a un rebaño. Y en este caso, lo que está diciendo Miguel Núñez es que las ovejas, o sea, los miembros de cada iglesia, deben ser enseñados a depender de Dios, ¿ya? Y eso lo hacen a través de las acciones que buscan en la madurez espiritual y emocional. Pero es importante recalcar que aquellas personas que están madurando espiritualmente reconocen y sienten esa necesidad de buscar ayuda, de dejarse ayudar por otros. Y si usted piensa de que en una iglesia todas las personas son perfectas, que las personas no tienen errores, o si usted piensa de que en algún momento de su vida usted va a dejar de lidiar con el pecado y va a tener una vida perfecta, déjeme decirle que ese es un error en realidad. Que aquí todos somos pecadores, todos fallamos. Ninguno puede decir que tiene una vida totalmente intachable sin pecado. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos este pastoreo, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, lo primero que usted tiene que hacer es reconocer esa necesidad de ser pastoreado. Y por otro lado, buscar ese apoyo en aquellos que han sido llamados por el Señor para pastorear. Para alguien que está por delante en una iglesia, que cumple una función de pastor, es completamente difícil o es complejo poder pastorear o ayudar a personas que están alejadas o personas que rechazan esa supervisión o esa guía pastoral. Por otro lado, si usted en ningún momento está dispuesto a poder abrir su corazón y contar sus necesidades o problemas o pedir ayuda, es muy difícil que un pastor, que un líder de una iglesia pueda identificarlo y ayudarlo. Por lo tanto, lo que está haciendo acá Miguel Núñez es dejar la responsabilidad en ambas partes. Para poder pastorear efectivamente y que una iglesia viva realmente esta idea de un pastor que pastorea, tiene que haber dos cosas: una oveja que esté presente, o sea, una oveja que se congregue, una oveja que sea parte de la iglesia, y por otro lado un pastor que esté dispuesto a hacerla. Dicho de otra forma, una oveja que pida ayuda, pero también un pastor que esté dispuesta a darla. Y eso es algo esencial en la iglesia: poder educar a que las ovejas sientan esa necesidad de pedir ayuda, de pedir apoyo, de poder mostrar sus necesidades. Pero por otro lado, que en la misma iglesia tenga pastores que estén dispuestos a pastorear la iglesia. Si una de estas dos cosas falla, la dinámica de la iglesia no va a ser acorde a la Escritura. Porque podríamos tener a lo mejor ovejas que estén en necesidad, ovejas que sientan y que busquen esa ayuda, pero podría ser que no hayan pastores que estén dispuestos a ayudar. O podría pasar todo lo contrario, de que efectivamente hayan pastores, hayan hermanos que estén dispuestos a pastorear, a guiar, pero los hermanos no quieran abrir su corazón o no quieran requerir esta ayuda o mostrar esta necesidad de ayuda. Por lo tanto, es importante de que esto se dé en ambos lados. Ovejas que estén dispuestas a ser ayudadas y pastores que estén dispuestos a ayudar y estén dispuestos a pastorear. Por otro lado,
la responsabilidad de las ovejas tiene que ver consigo mismas en el sentido de vivir vidas que sean dignas de su llamado. Y aquí quiero leer Efesios 4:1, que nos va a describir acerca de esto. ¿Qué es lo que dice Pablo? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Ya? Es claro el apóstol Pablo al hablar de esa necesidad de que nosotros vivamos conforme a lo que fuimos llamados a vivir. 2 Corintios 7:1, que también quiero leer acá, dice lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Somos llamados, hermanos, a vivir nuestra vocación y nuestra santidad. Por lo tanto, usted también es responsable de eso. Usted también es responsable de su santificación, de buscar agradar al Señor conforme a su llamado. El Señor no lo ha llamado a usted para que siga viviendo conforme a ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, sino por el contrario, el Señor lo ha llamado para que usted viva conforme al propósito de Dios. ¿Qué dice Pedro? 1 Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Por lo tanto, usted ya tiene dos responsabilidades. En primer lugar, el crecer espiritualmente a través de participar de una iglesia, de congregarse en una iglesia, pero por otro lado, una de su otra responsabilidad tiene que ver con vivir una vida que sea digna de su llamado. Que efectivamente, si usted tiene la convicción de que es cristiano, si usted dice que es cristiano, que su vida refleje efectivamente que es cristiano. Y eso también es responsabilidad de cada uno de nosotros. El cristianismo no se trata de libertinaje. La gracia no se trata de que tenemos libertad ahora para vivir como nos plazca y hacer lo que queramos. Total, el Señor nos salvó. No, cuando hablamos de gracia y que vivimos por la fe, esto va muy relacionado con la santificación, de que el Señor nos llama a vivir esa vida, esa nueva vida en Cristo, dejando atrás el pecado, mortificando el pecado, buscando la santidad y viviendo esa vocación por la cual el Señor nos ha llamado. ¿Ya? Vamos a continuar, vamos al segundo punto que trata acerca de las responsabilidades hacia la iglesia. Vamos a ver acerca de eso. Y en primer lugar somos llamados a velar por la unidad de la iglesia. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Somos llamados a buscar y velar por la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. 1 Corintios 1, 11 al 13 dice lo siguiente. Vamos a leer esos tres versículos. ¿Qué dice Pablo? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí Pablo está corrigiendo una práctica de la iglesia, de que habían divisiones. Uno decía ser de uno, otros decían ser de otros, pero en realidad Pablo está diciendo: yo no morí por ustedes, no fueron bautizados por Pablo no murió en la cruz por ustedes, sino que Cristo es quien nos une. Por lo tanto, en primer lugar, somos llamados como responsabilidad hacia la iglesia de velar por la unidad de la iglesia. Evitar estas contiendas, estas divisiones que a veces son incluso sin sentido, sin fundamento, que lo único que causan es problema. Lo que debemos buscar siempre es la unidad. No centrar la iglesia en las personas, como pasaba en la iglesia de Corinto, que ellos pensaban o se
abanderaban por un apóstol o un enviado, en este caso Pablo, otros decían Apolos, otros decían Cefas, y otros que eran más espirituales decían, no, yo soy de Cristo. Entonces había esta división de personas. Somos llamados a buscar la unidad de la iglesia, que el progreso, que el desarrollo de la iglesia no esté basado en una persona, que no esté basado en lo que ese líder está diciendo, sino que sea la iglesia en sí que pueda vivir y desarrollarse por sí misma, mirando y poniendo su vista en Cristo, en lo que Cristo ha hecho. Por otro lado, somos llamados a servir en la asamblea de los santos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Vamos a leer Primera de Pedro 4:10 para poder desarrollar esta idea. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos llamados también a ministrar, a servir en la iglesia. No, usted no, como decía alguien por ahí, uno no va a la iglesia a calentar la banca o calentar la silla. Uno va a servir en la iglesia. Uno va a trabajar. ¿Qué es lo que dice Marcos 10:45? Que estas son palabras del Señor Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, el primer ejemplo que tenemos nosotros es de Cristo, el servicio, aquel que vino a servir. ¿Y cómo lo ejemplificó? Bueno, en su ministerio, pero también lo hacía a través de actos concretos, como por ejemplo cuando le lavó los pies a sus discípulos. Eso es un acto de servicio, algo que era totalmente inesperado, de que quien fuese el rey del universo, quien fuese el salvador del pueblo, el Dios del pueblo, viniese a servir y a humillarse. Somos llamados, hermanos, a poder servir en nuestra iglesia. Por lo tanto, esa también es una de nuestras responsabilidades. Si usted ha pensado en algún momento de que usted no sirve o no tiene ningún talento o nada que ofrecer a la iglesia, yo le invito a que lo reconsidere, a que pida al Señor que le muestre de qué forma usted puede servir. Ya hay distintos ministerios, distintas formas de servir, y no necesariamente tienen que ser ministerios públicos, que a veces también nos pasa de que buscamos o anhelamos servir en aquellas cosas que son visibles, aquellas cosas que traen aplausos, aquellas cosas que traen reconocimiento. Sin embargo, gran parte del trabajo, por no decir más de la mitad del trabajo de la iglesia, es un trabajo silencioso, es un trabajo que no se ve, es un trabajo que muchas veces no tiene reconocimiento. Por lo tanto, yo le invito a que ponga también en su corazón, a que el Señor le guíe a buscar servir, independiente de que sea un ministerio público o un ministerio más secreto. Todos somos útiles en las manos del Señor. Y ese es el llamado que también quiero transmitirles como responsabilidad de cada uno de los creyentes. Por otro lado, también Miguel Núñez señala que otra de las responsabilidades es dar apoyo moral a la iglesia. Y esto lo encontré interesante. ¿De qué manera podemos dar apoyo moral a la iglesia? Y aquí tiene una lista. Orar por el cuerpo de Cristo como pedía Pablo sin cesar. La oración es importante, hermanos. Que usted pueda orar, que esta idea de interceder, orar por su iglesia, orar por sus hermanos, sea algo que esté en su ADN, por decirlo de alguna forma, en su formación cristiana. Que para usted sea algo gustoso y provechoso de el participar en las reuniones de oración en la iglesia. Por lo tanto, yo le hago esa confrontación, si me lo permiten, de preguntarle si efectivamente usted participa de la oración en su iglesia, si usted participa de ese momento en donde se ora de forma comunitaria, se ora de forma conjunta por diversas necesidades. Esa es una forma también de apoyar a la iglesia. Eso también es una responsabilidad de usted frente a su iglesia, en donde usted puede también ayudar como miembro de la iglesia. Por otro lado, también asistir a sus actividades.
Eso también es importante y es una responsabilidad también. Y con esto no quiero ser legalista de que usted piense de que yo estoy pidiendo de que usted tiene que ir a todas las actividades de la iglesia, que usted tiene que ir de lunes a domingo a todas las cosas que hayan en la iglesia, sino que a lo que quiero apuntar es que una forma también de apoyar en la iglesia, una forma también de servir, es estar ahí presente, de estar ahí disponible, estar dispuesto para participar de las diversas actividades de la iglesia. De hecho, el que usted ya esté presente el día de hoy, el que usted esté conectado viendo esta transmisión, es una forma en la que usted está apoyando a esta iglesia. Es una forma en la que usted está dando apoyo moral a la iglesia, en que usted me está dando apoyo a mí. Me está diciendo de que lo que estoy haciendo no es un trabajo en vano, porque está usted viéndolo, está usted siendo edificado por eso. Y en cierto sentido yo agradezco a Dios por ustedes, agradezco por poder compartir, a pesar de que estamos a la distancia, pero de que el trabajo que estoy haciendo no es en vano. O sea, hay hermanos que están viendo, hay hermanos que están dispuestos a apartar un momento para participar de esta clase. Y eso también es una forma en la que usted puede apoyar a su iglesia, es una forma de también cumplir con sus responsabilidades como miembros de la iglesia. Por otro lado, también formar parte de los ministerios de forma integral. Que usted no se limite, que usted no se excluya de los ministerios de la iglesia. Y nuevamente insisto, no solamente aquellos que son visibles, sino que también aquellos que son de forma más secreta en la iglesia. Que usted esté apoyando, por ejemplo, en el aseo, que usted está apoyando en el coffee, en el orden de la iglesia, que usted esté apoyando en la seguridad, en la música, que usted esté apoyando, por ejemplo, en el evangelismo en la iglesia. Sacaba la cuenta el otro día y hemos tenido como 4 actividades de evangelismo. Por lo tanto, yo también quiero invitarle a que usted se haga esa pregunta. De esas 4 actividades que hemos tenido este último tiempo, ¿a cuántas ha participado usted? ¿A cuántas usted se ha querido sumar? Es importante también eso, de formar parte de los ministerios de la iglesia, tener un rol activo en cada actividad de enseñanza. Si usted está trabajando en algún ministerio infantil, por ejemplo, enseñando, o de varones, de mujeres, cualquiera que sea, también es importante tener un rol activo como miembro de una iglesia. Y esto también es importante, que a veces causa un poco de problema hablar de este asunto, pero creo yo que en la medida que una iglesia va madurando, cuando el hablar de temas económicos o financieros no debería ser un problema. Para eso quiero leer 2 Corintios 9, quiero leer 2 versículos en realidad, que Pablo está hablando de las ofrendas. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Perdón, voy a leer, mejor dicho, el versículo 7, ya para ir al punto. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ya, al inicio de este capítulo, ¿qué dice Pablo? Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada para desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pablo reconoce y está hablando aquí acerca de las ofrendas, acerca de esta motivación que tenían los hermanos de Corinto por ayudar, por servir al ministerio, por incluso apoyar a otras localidades, a otras plantaciones de iglesia en otras ciudades. Esto también es importante, hermano. Una de las formas de dar apoyo a la iglesia, una de las formas de usted asumir su responsabilidad como miembro de la iglesia, es apoyar, es aportar económicamente. Acá nosotros no nos metemos en su bolsillo, nosotros no tenemos esa capacidad o esa atribución de poder meternos en su bolsillo y poder distribuir o administrar su dinero. Esa es una responsabilidad suya. Sin embargo, los principios bíblicos nos muestran, en primer lugar, de que todas las cosas son de Dios y lo que nosotros damos es de lo que Dios nos ha dado. Por lo tanto,
cuando nosotros damos, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros contribuimos, cuando nosotros diezmamos, lo hacemos sabiendo en primer lugar de que damos de lo que el Señor nos ha dado. Y por otro lado, lo hacemos para contribuir al progreso del reino de Dios. Y vamos a ver más adelante cómo deben o administrarse o para qué se administran ciertos recursos en las iglesias. Pero se lo adelanto también. Hay gastos, hay inversiones, hay cosas que deben ser financiadas por la iglesia. Por lo tanto, es importante que los miembros, aquellos que son parte de una iglesia, tengan ese compromiso, sientan esa responsabilidad también de poder financiar el trabajo de la iglesia, poder financiar a los obreros de la iglesia, aquellos que sirven, poder financiar cualquier necesidad, cualquier elemento que esté ahí también quizás por comodidad o de ayuda para la iglesia. Es importante que la iglesia también se sienta parte de eso, ¿ya? Pero vamos a ver más adelante cómo usted de forma activa contribuye a eso. Finalmente, dentro de las responsabilidades están las responsabilidades hacia los líderes. Hablamos de las responsabilidades de forma personal hacia nosotros mismos, las responsabilidades hacia la iglesia, cómo nosotros podemos ser responsables en nuestra congregación. Y ahora vamos a hablar acerca de los líderes, cómo usted puede ser responsable frente a sus líderes. Y en primer lugar, obedecer a sus líderes. Esto está en Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Qué es lo que dice acá el autor de esta epístola? Hebreos 13, 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjense cómo el autor a los Hebreos menciona esta idea de, en primer lugar, obedecer a vuestros pastores. Está hablando de obedecer a los ancianos, a los obispos, a los presbíteros, a todos aquellos que cumplen una labor pastoral dentro de la iglesia. Y sujetaos a ellos. ¿Y cuál es la razón? Fíjense cuál es la razón que da. Porque ellos velan por vuestras almas. O sea, usted no tiene que sujetarse a sus pastores o a sus ancianos o sus presbíteros porque ellos tengan una autoridad, ¿no? En primer lugar, el Señor les ha dado una responsabilidad a ellos, la cual es velar por sus almas, velar por sus vidas, cuidarlos a ustedes. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que tener esa actitud de obediencia hacia aquellos que tienen la responsabilidad de velar por nosotros. Como quienes han de dar cuentas, ellos tienen responsabilidad ante el Señor. Ellos tienen que dar cuenta. El Señor les va a pedir cuenta de sus rebaños. El Señor, que es el pastor de los pastores, el pastor por excelencia, yo me lo imagino así. Él va a llegar un momento en donde va a llamar a estos pastores, que por cierto somos imperfectos, y nos va a pedir cuenta. Nos va a decir si hicimos bien nuestro trabajo o no. Qué tan negligentes fuimos. Por lo tanto, una de las formas de ayudar a sus pastores es que usted también obedezca y se someta. Pero fíjense cómo el autor también trabaja otra idea acá. Y es que lo hagan con alegría. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando un miembro de una iglesia, cuando un hermano, cuando una oveja se somete, obedece, hace caso al consejo pastoral, hace caso a la exhortación, hace caso a la corrección, esto también trae alegría a quien está liderando la iglesia. Y es distinto cuando la iglesia, cuando los hermanos rechazan esto, cuando no quieren obedecer, cuando no quieren recibir el consejo, cuando no quieren recibir la corrección de sus líderes. Eso también genera queja, como dice el autor, y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, lo que está diciendo es que para una iglesia
no es provechoso que un líder, que un pastor, que un anciano esté molesto o enojado con la iglesia. Eso es lo que está diciendo. No es bueno, no es provechoso. Si usted no está dispuesto a someterse, si usted no está dispuesto a ser pastoreado en su iglesia, usted está contribuyendo de cierta manera a que no haya un ambiente provechoso dentro de la iglesia. Y con esto no quiero decir de que usted tiene que decirle sí a todo lo que dice el pastor, porque si no se va a enojar. Y eso va a llevar a una especie de tiranía. No, lo que quiero decir es que un pastor cumpliendo su labor correctamente, siendo bíblico, siendo pastoreable, pastoreando también, le llama a obedecer, usted tiene que someterse a ese pastor. Porque usted le va a ayudar a que cumpla su labor con alegría. Y eso va a traer provecho para su iglesia. Y le pongo el caso contrario. Y póngase en el lugar de un pastor que, por más que se esfuerza en preparar sus predicaciones, por más que se esfuerza en preparar sus clases, por más que se esfuerza en visitar, en pastorear, en aconsejar, en guiar, piense en eso, de dando todo su tiempo para eso y tener que tratar con hermanos que no quieren someterse o que no quieren obedecer. Piense en lo frustrante que puede ser para un pastor, en lo negativo o lo poco provechoso que puede ser el tener ovejas que no quieren ser pastoreadas, que no están dispuestas a someterse. El autor a los Hebreos nos hace esa invitación a obedecer, esa invitación a someternos para que quienes están por delante puedan estar alegres, puedan disfrutar de su labor, puedan hacerlo con gozo. Cada vez que vayan un domingo a la iglesia, ese pastor vaya realmente con alegría, con gozo y no por obligación. Eso también es una responsabilidad de las ovejas, de obedecer. ¿Qué es lo que dice? Bueno, esto es lo que leíamos recién: obedecer a vuestros pastores y sujetarse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué más o qué nos dice el autor de qué modo las ovejas pueden dificultar el trabajo de sus pastores? Y esto lo encontré igual interesante y lo quise dejar ahí, porque nos da un listado de formas en que a veces uno no contribuye al trabajo de un pastor. En primer lugar, quejándose, murmurando continuamente. En segundo lugar, resistiéndose a la autoridad. En tercer lugar, desafiando sus decisiones. Si un pastor o los ancianos de una iglesia dicen una cosa y usted quiere llevar la contra, usted está dificultando también el trabajo de sus pastores. Si usted constantemente está quejándose, está murmurando porque no le gusta el trabajo de sus pastores y en vez de conversarlo con ellos, usted prefiere conversarlo con la gente y murmurar en vez de contribuir en algo, usted también está dificultando el trabajo, creando división en el cuerpo de Cristo también. Eso también son formas en que uno dificulta el trabajo, no valorando el cuidado que se tiene sobre ellas también, no valorando el cuidado que las ovejas reciben del pastor. Es importante también eso de que sea una iglesia o sean ovejas agradecidas por el trabajo pastoral. Yo le invito también a que usted piense eso, si usted ha sido agradecido con sus pastores, si usted ha sido agradecido por los ancianos que el Señor les ha puesto por delante para pastorearle, si usted también ha dado ánimo a aquellos que el Señor ha puesto por delante para pastorearle. Y por otro lado, otra forma de dificultar el trabajo es no apoyando con su presencia en las actividades de la iglesia. Eso también lo hablábamos delante, de cómo usted puede contribuir a que el trabajo de sus líderes sea grato, a que el trabajo de sus pastores sea alegre, es que usted participe, que usted vaya a las actividades de la iglesia. Porque a veces las personas quizás no se dan cuenta, pero aquellos que lideran la actividad de la iglesia se preparan, dedican tiempo en la semana para preparar lo que van a hacer, llegan temprano a la iglesia para exponer o hacer lo que tienen que hacer. Por lo tanto, encontrarse con a lo mejor hermanos que les da lo mismo, que no les interesa, o incluso llegan tarde a las actividades,
eso también dificulta el trabajo, porque lo que están diciendo de alguna u otra forma es que no les importa o que no valoran realmente el trabajo de la persona que está ahí sirviendo. Por lo tanto, también yo les invito a que tengan eso presente, a cómo ayudar, a no dificultar el trabajo de quienes están por delante. Apoyen a sus pastores, apoyen a quienes el Señor ponga por delante, para que el Señor también vaya formando esa idea de iglesia. ¿Ya? Bueno, el hermano Leo me pregunta ahí, ¿qué se entiende por calentar la banca? Ir a calentar la banca. Ese es un dicho que yo siempre lo he escuchado en la iglesia, no sé si usted lo ha escuchado, pero hace relación a aquellos hermanos que solamente van al culto o van a las actividades y van a la actividad, se sientan, termina la actividad, se van. Son como ese tipo de hermanos o ese tipo de actitudes, de que no buscan relacionarse con la iglesia, no buscan compartir con las personas, no buscan hacer a lo mejor vida social dentro de la iglesia, no buscan servir en los ministerios, no buscan ayudar, no buscan nada, sino que ellos van solamente a la iglesia, consumen un producto y se van. Esa es como la idea o este dicho de ir a calentar la banca a la iglesia. Así que ahí trato de explicarlo un poquito, pero al menos así se entiende. Nosotros buscamos todo lo contrario, de que usted se involucre en la iglesia, de que usted sea parte de la iglesia, que usted participe, que usted ayude, que usted sirva de alguna otra forma con los dones y talentos que el Señor les ha dado. ¿Ya? Vamos a continuar. Pablo a los tesalonicenses dice lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Ya? Nuevamente esta idea de reconocer el trabajo de quienes el Señor ha puesto por delante en la iglesia. Aquellos que tienen esa labor de amonestar, de corregir, de enseñar, reconocer ese trabajo. También es una forma de contribuir para la iglesia. 1 Timoteo 5, 17 y 18, ¿qué es lo que dice Pablo? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás el bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí lo que Pablo está diciendo, y muchos de los que estudian la Biblia y comentan estos pasajes llegan a la misma conclusión, de que lo que Pablo está mencionando acá es que la iglesia debe preocuparse de financiar o sostener a aquellos ancianos que trabajan exclusivamente para la iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, fíjense lo que está diciendo. Dice: los ancianos que gobiernan bien, o sea, aquellos que pastorean, aquellos que lideran, aquellos que se preocupan de la iglesia, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Ya? Cuando ocupa este concepto de honor, está hablando de pago. De ahí viene la palabra honorario. Sean dignos de un honorario, de un doble reconocimiento, en este caso económico. Pero fíjese lo que dice después: mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Por lo tanto, ¿de qué forma la iglesia puede ayudar y usted puede tener una responsabilidad frente a sus autoridades o líderes? Es también apoyando financieramente a aquellos que están por delante, que aquellos que hacen una labor buena, porque aquí Pablo está diciendo aquellos ancianos que gobiernan bien. Por lo tanto, podríamos presuponer de que habían ancianos que gobernaban mal, que no cumplían su función. Pero Pablo está diciendo, aquellos que lo hacen bien sean tenidos por dignos de doble honor, que puedan ser sustentados, sostenidos. Aún mayormente aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Por lo tanto, una de las responsabilidades que las ovejas tienen frente a sus pastores es que ellos puedan sostenerlos, que ellos puedan financiar a aquellos que se dedican exclusivamente, sobre todo, a las labores de la iglesia. Y Pablo ocupa el concepto de no poner el bozal al buey, y el obrero es digno de su salario. Por lo tanto, usted, si se pregunta, ¿de qué manera yo puedo cumplir esto? Bueno, a través de las ofrendas y
y a través de los diezmos o contribuciones. Yo sé que puede ser quizá un poco complejo hablar de dinero en la iglesia, sobre todo hoy en día, pero si hay algo que la Biblia trabaja e incluso el Nuevo Testamento desarrolla, es esta idea del sostén económico de aquellos que trabajan para la iglesia, de aquellos que se dedican exclusivamente al servicio de la iglesia. Es una responsabilidad de los miembros el poder financiar y sostener a aquellos que se dedican a eso. Sobre todo aquellos que han quizás renunciado a su trabajo para pastorear a tiempo completo a una iglesia. La iglesia debe responder, debe ser responsable ante eso y también poder financiarlo. ¿Ya? ¿Qué más dice Pablo en relación a esto? Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. ¿De qué otra forma usted puede cuidar a sus líderes? Bueno, aquí Pablo está hablando de los ancianos en el sentido de evitar la difamación o evitar el chisme injustificado frente a los líderes, que son los que están expuestos muchas veces a este tipo de situaciones. Y acá Pablo, y acá hay que tener cuidado, Pablo no está diciendo de que tenemos que tapar u ocultar los pecados de los líderes. Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es que en el caso de que haya una acusación o algún problema frente a un líder, lo que tienes que hacer es corroborarlo frente a 2 o 3 testigos. No está diciendo que tienes que encubrirlo, no está diciendo que tú tienes que tapar las faltas o los pecados de tus ancianos, de tus líderes, de tus pastores, sino por el contrario, cuidar su honra. Pero si estos han pecado, si estos han fallado, ellos deben ser responsables por sus actos y deben responder ante ello. Pero sí es importante cuidar el testimonio de sus ancianos, porque son las personas que están expuestas ante diversas situaciones de la iglesia y muchas veces por falsos testimonios, malos entendidos, su honra, su dignidad queda, ¿cómo decirlo?, manchada o queda distorsionada por quizás falsas acusaciones o problemas que puedan haber. Por lo tanto, yo aquí les sugiero, hermanos, que si alguna vez usted tiene algún problema con un líder de su iglesia o le dijeron algo acerca de un líder o que un líder dijo algo acerca de usted, lo mejor que puede hacer usted es ir y hablarlo directamente con ese líder. Yo creo que es la mejor forma de evitar problemas, evitar dañar a un líder. Si a usted le comentan algo malo acerca de un líder, no vaya a desparramar esa información, sino por el contrario, sea cauto y sabio y aclare el tema con su líder. Y si es falso, llega hasta ahí, pero si es verdad, bueno, busque entonces cómo se debe corregir eso y cómo también el anciano debe ser responsable por eso. Pero es una labor también de la iglesia, es una responsabilidad el cuidar el testimonio de aquellos que van por delante de su congregación. Finalmente, quisiera responder unas preguntas que el autor trabaja acerca de si es necesario ser miembro de una iglesia local. Y quizás si va un poquito más atrás, decir o preguntarnos si es necesario congregarnos, es necesario participar de una iglesia, es necesario asistir a una iglesia. ¿Cómo podemos responder eso? Yo aquí traigo algunas razones. Obviamente por el tiempo no vamos a poder ver los versículos bíblicos, pero se los voy a dejar ahí por si después quieren buscarlos en sus casas, en sus estudios personales. Y yo les traigo algunas razones por las cuales usted debería considerar asistir a una iglesia y ser parte de ella. En primer lugar, el Nuevo Testamento desarrolla la idea de miembros de iglesias siendo recomendados por los apóstoles. Entonces vemos ahí las cartas de Pablo o en los Hechos cómo se mencionaban a hermanos que pertenecían a una iglesia en una ciudad. Y estos iban o eran recomendados a otras iglesias, a otras ciudades. Y creo que el Nuevo Testamento trabajaba mucho esa lógica de hermanos siendo recomendados por otros, hermanos de buen testimonio que eran reconocidos por el trabajo en su iglesia local. Por lo tanto, ¿de qué forma usted puede ser respaldado por su trabajo si no es siendo miembro de una iglesia? ¿De qué manera usted puede tener un buen testimonio frente
a otra congregación, a otra denominación, si usted en primer lugar no es parte de una iglesia? Eso también es importante, y eso también lo trabaja la iglesia del Nuevo Testamento. Por otro lado, la iglesia es la instancia en donde usted puede ser discipulado. Si usted se queda solo en la casa, usted no va a ser discipulado. Usted no va a ser guiado, usted no va a ser acompañado. La iglesia es el espacio en donde usted puede ser discipulado. Por otro lado también, la iglesia es el lugar donde usted puede recibir disciplina. Esta disciplina que a veces es incomoda, que a veces puede ser quizás incómoda, es necesaria en la iglesia. Y así como vemos casos, sobre todo en Corinto, de iglesias haciendo disciplina, hoy en día también es importante que usted también esté sujeto a un gobierno de una iglesia, que usted esté sujeto a un gobierno pastoral en una iglesia, que usted pueda ser corregido, que usted pueda ser disciplinado. La única forma de poder vivir eso es que usted sea parte, que participe en una iglesia. Si no, esto se va a perder todas estas bendiciones también. En cuarto lugar, la iglesia es la instancia donde usted puede ejecutar o ejercer sus dones espirituales. Claramente, si usted tiene ministerios o dones que el Señor les ha dado, el único lugar donde los va a poder ejercer de forma plena y reconocido por la iglesia es en una iglesia, porque es la iglesia la que reconoce los dones. Por lo tanto, es importante también para eso. La iglesia también es una instancia para rendir cuentas a otros. Si usted tiene luchas, si usted tiene problemas, si usted tiene pecados con los cuales lidia y a lo mejor no tiene cómo salir de ahí, la iglesia es un lugar donde usted puede encontrar amigos, puede encontrar hermanos a los cuales rendir cuentas, a los cuales poder estar juntos para ser pastoreados y apoyados por aquellos que a lo mejor están pasando situaciones similares a las suyas. Insisto, la iglesia perfecta, la iglesia sin pecadores no existe. La iglesia es un conjunto de personas pecadoras, las cuales buscan a través de la gracia del Señor ser cada vez más como Cristo. Y la iglesia es una instancia para poder encontrar apoyo y poder rendir cuentas a otros. La iglesia es una instancia para fortalecer la fe, para animarnos, para exhortarnos, para estar juntos, para crecer, ser edificados. Eso no lo vas a vivir en tu casa. Tienes que ser parte de una iglesia para poder vivir eso. Séptimo lugar, la iglesia es la instancia para vivir la comunión cristiana, en compartir, disfrutar. Este concepto de la koinonía también se da en la iglesia, en una comunidad de fe. 8. La iglesia es el lugar donde se realizan los sacramentos y la predicación de la palabra. Los sacramentos no se ejecutan o no se realizan de forma privada. Usted no se autobautiza, usted no realiza la cena del Señor en su casa. Eso solamente lo hace la iglesia. Por lo tanto, para poder disfrutar de estos sacramentos también tiene que ser parte de una iglesia. Y punto 9, Dios ha dotado de pastores a la iglesia para su cuidado. Y en esto el Nuevo Testamento trabaja muchos versículos, muchos textos que hablan de esto, de que el Señor ha dado pastores a la iglesia para que cuiden del rebaño, para que cuiden de la grey. Por lo tanto, no tiene sentido que Dios haya dado pastores a la iglesia si en la iglesia no van a haber personas, o si en la iglesia van a haber hombres o cristianos que van a decir, no, yo no quiero congregarme, yo no quiero ser parte de una comunidad de fe. No tiene mucho sentido que Dios haya dado pastores para eso, sino que Dios da pastores para iglesias, Dios da pastores para rebaños, en donde hay miembros que participan y están activamente en una congregación, ¿ya? Por lo tanto, es importante también ese asunto. Bien, hermanos, ese es el tema de hoy. Como les decía, era la última clase de esta serie de Una iglesia conforme al corazón de Dios. Espero que esta serie haya sido de mucha bendición. Así que vamos a orar para agradecer al Señor. Ahí les pido que puedan dejar sus comentarios, sus preguntas, sus aportes en el chat.
y luego de eso vamos a ir cerrando, dar algunos avisos y luego de eso vamos a finalizar ya esta clase. Así que vamos a orar en primer lugar para pedirle al Señor su bendición y agradecer por esta clase, y luego de eso vamos con las palabras finales al cierre y nos despedimos de esta clase online. Oremos. Señor, te damos las gracias por esta tarde que nos has dado para poder estar juntos, poder compartir de la fe, compartir, Señor, de tu palabra, de lo que es ser iglesia, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a poder ser responsables con las diversas responsabilidades que nos has dado como cuerpo de Cristo, como miembros de esta iglesia, Señor. Te pedimos tu bendición, tu guía, que tú capacites, que tú dotes a la iglesia, Señor, de pastores, de maestros, de líderes, de siervos, de diáconos, Señor, de diversas funcionalidades que puedan contribuir, Señor, para el desarrollo de esta iglesia, que tú puedas, Señor, guiar la iglesia, que tú puedas ir mostrando tu voluntad, Señor, y que todo lo que la iglesia de Linares haga sea conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición, tu compañía, y te agradecemos, Señor, por todas estas cosas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.